esa frase de Hitler me sonó como una bomba. Contámelo un poquito mejor. Bien, fíjate, recordemos algunas cosas que no me parecen las más importantes de todas, pero que son inmensas. ¿Cuál es el problema número uno de la humanidad? Problema número uno, no ya de nuestra generación, Roberto, de las que vienen después. Y yo diría que el cambio climático, ¿verdad? Porque si hay una terrible catástrofe climática, no va a haber posibilidades de mejorar la situación social, no va a haber posibilidades de que la desigualdad disminuya, de que los más pobres realmente mejoren. ¿Qué hizo el señor Trump? Retiró a Estados Unidos del complicadamente logrado acuerdo climático de París. Eso significa que si Trump gana, lo que es todavía la primera potencia mundial seguirá al margen de los esfuerzos por detener el cambio climático. Y esto no es sonso, no es una cuestión menor. ¿Qué país va a hacer grandes esfuerzos por cambiar su economía con enormes costos para disminuir la contaminación ambiental si Estados Unidos no los hace? Imagínate que tú sos el ministro de Economía de la India. Tenés una situación que ya venía difícil, que el COVID te la complica más y te vienen a decir, ministro, ponga más restricciones ambientales. Entonces tú haces tus cuentas. Si pones más restricciones ambientales, tu producción sale más cara. Se te hace más difícil competir con Estados Unidos, que no pone restricciones ambientales. ¿Qué haces tú, ministro de Economía de la India o de China o de donde quieras? El problema es que cuando un país de la relevancia de Estados Unidos se margina de los acuerdos globales para contener el cambio climático, torpedea el esfuerzo a nivel mundial. ¿Me explico? Sí, sí. Si es así, la victoria eventual de Trump acelera el rumbo hacia una colisión, hacia un choque, como si un ferrocarril fuera cada vez más rápido, pero a chocar contra una pared, contra la pared del cambio climático. Tú y yo ya estamos viendo lo que nuestros nietos van a ver mucho más. ¿Qué está pasando en California, Oregón y Washington? Los tres estados de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cómo resumir en una palabra lo que está pasando? Arden, están ardiendo. Hay refugiados climáticos en el mundo desde hace tiempo. Los primeros de los que yo oí hablar fueron los de Bangladesh, una vez que escuché a colegas indios hace muchos años. Ahora está habiendo gente que huye de California, el estado más rico de Estados Unidos, por razones climáticas. Y el 3 de noviembre se va a decidir, entre otras cosas, si Estados Unidos sigue torpedeando la búsqueda de acuerdos climáticos o se reincorpora a esa trabajosa labor colectiva de buscar acuerdos. Primera cosa, no es chiquita, ¿verdad? Nada va a ser más influyente para la vida de mi nieto que si le toca vivir en un mundo donde no hay esfuerzos para contener el cambio climático, o sí le toca. Pero vayamos un poco más allá. Supongamos que seguimos avanzando en las condiciones en que estamos en las encuestas hoy en día. Yo no soy especialista en el asunto, las menciono solo para recordárselas a las amigas y amigos que puedan estarnos escuchando. Grosso modo, ¿qué significa eso? Significa que hay decenas de millones de ciudadanas y ciudadanos norteamericanos dispuestas a votar por una persona que, sin discusión, es un estafador, miente y estafa en lo que tiene que ver con sus impuestos y con sus enormes actividades económicas, es un estafador,
es un misógino que trata a las mujeres y habla de ellas como ya casi nadie se anima a hablar en el mundo. Es un individuo que fomenta activamente las manifestaciones de racismo y se niega a condenar la violencia policial contra la ciudadanía afrodescendiente. Es una persona que frente a las protestas ciudadanas por la violencia policial ha enviado contra la voluntad de muchos gobernadores a la Policía Federal a reprimir violentamente, muy violentamente, a manifestaciones ciudadanas. La policía está siendo vista en muchos lados de Estados Unidos como una fuerza de ocupación. Si Trump gana esa fuerza de ocupación, va a ver su poder ampliado. Buena parte de las armas del ejército están siendo puestas a disposición también de la policía. ¿Para pelear con qué enemigo? Para pelear con las manifestaciones ciudadanas. Es algo absolutamente loco y desproporcionado. Si en el 2016 uno podría decir, bueno, no hay que exagerar, Trump si gana no se va a portar como lo que dice, una cosa son los discursos de campaña, otro es el desempeño. Bueno, tenemos 3 años y medio largos de desempeño. Si Trump es reelecto, hay que pensar que buena parte de la población norteamericana tiene una vocación por elegir a un estafador racista y violentista para encargarse del destino nacional. Es aterrador. Y en ese contexto, para terminar con la respuesta provisional al menos a tu pregunta de si me parece tan grave la eventual continuidad de Trump en el gobierno, recordemos que hace 6 meses se daba por supuesto como un hecho que Trump iba a ganar las elecciones. Retrocedió por su manejo de la pandemia. Recordemos a nuestros oyentes que probablemente no lo necesitan, algunos de los factores que han hecho ese pequeño retroceso en las encuestas. Primero, negó que el COVID fuera un problema. Segundo, recomendó maneras de curarse como inyectarse desinfectantes y cosas por el estilo. Hay gente que terminaron en cuidados intensivos, pero no por el COVID, por los remedios, entre comillas, que el presidente de la República encomendó para atender las posibilidades de epidemia. Se mueve por todo el país convocando a concentraciones donde se va sin tapabocas, donde no se respeta ningún distanciamiento social, donde se promueven activamente los contagios. Es una conducta que mezcla lo sádico con lo masoquista. Y quiero decir estas 2 palabras sin levantar la voz porque parecen exagerados. ¿No es masoquista que una gran cantidad de gente en pleno COVID se reúna, se abrace, grite "Viva Trump" sin tomar ninguna medida de precaución? ¿No es sádico que el presidente de la República desmienta públicamente a su principal asesor en salud pública y diga que no hay problema? No es jugar con el miedo legítimo de la gente, anunciar que en noviembre o quizás a fines de octubre, lo que acaba de decir Trump, ya estará la vacuna. Nadie serio está diciendo eso. Es un cultivo de la irracionalidad y del fanatismo como hacía mucho tiempo que en un país abierto no se veía. Y dejemos para la próxima intervención, después que Andrés o tú digan lo que les parezca, el hecho de que muy probablemente no respete los resultados de las elecciones, lo cual terminaría de configurar el panorama preocupante que estoy
planteando, sin ánimo de asustar a nuestros oyentes, pero tú me pediste que hablara de cómo veo las cosas. Creo que la historia del mundo siempre ofrece mecanismos y alternativas para pelear contra los peores retrocesos, pero creo también que en la historia del siglo XXI la continuidad en el gobierno de Trump sería uno de los peores fenómenos que se pudiera imaginar para Estados Unidos y para el mundo. Para terminar esta intervención y escucharlos a ustedes, retomando después la palabra, ¿qué va a sentir el señor Bolsonaro si el señor Trump sigue siendo presidente?